Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana aquí delante de ustedes y una vez más compartir un devocional más a través de la palabra del Señor. Y el día de hoy quiero animarle a que me acompañe por favor en Lucas capítulo 3 versículo 12 y mediten estas palabras que aparecen hasta el versículo 14 cuando dice: y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y le preguntaron también los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dice: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestras pagas. Quiero que piensen por favor en estas dos ocasiones una vez más. La pregunta que resurge ahora de los publicanos y también de los soldados: ¿qué haremos? El título para este devocional es Una vez más. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este tiempo de devocional, de meditación en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para cumplir tu voluntad y hacer lo que es agradable delante de ti. Bendice este tiempo, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. En este capítulo 3, cuando usted toma el tiempo para ver la manera en la que Lucas nos deja saber que Juan el Bautista es visto por su audiencia. Juan el Bautista, como vimos, es presentado como una voz que clama en el desierto, en medio de un tiempo de desierto espiritual que el pueblo de Israel se encontraba viviendo, dado a los más de 400 años de silencio que hubo entre el periodo de Malaquías y los 4 evangelios. Pero también Juan el Bautista es presentado como una hacha que va a la raíz de los árboles y es presentado como un campesino listo para buscar frutos dignos de arrepentimiento en las personas. Pero también, hermanos, como vemos aquí en el versículo 12, se nos dice que Juan el Bautista es presentado como un maestro. La Biblia nos dice que los publicanos vinieron para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Porque, como podemos ver, Juan el Bautista no solamente predicaba públicamente, sino que también tenía un ministerio personal con la gente, diciéndoles que ellos deberían de practicar su nueva fe. Básicamente, cuando vemos a Juan el Bautista predicándoles y enseñándoles, los exhortaba a no ser egoístas, los exhortaba a compartir con otros las bendiciones recibidas de la palabra del Señor. Y debemos de entender que la vida cristiana es exactamente eso, hermanos, es compartir. Si lo que hemos creído en nuestra vida no nos mueve o no nos lleva a compartir las bendiciones que nosotros hemos recibido de parte del Señor en nuestras vidas, podríamos decir el día de hoy, hermanos, que algo anda mal con cada uno de nosotros porque no estamos compartiendo lo que hemos recibido de parte del Señor en nuestra vida. Qué bueno saber que la Biblia nos dice que los exhortó a no ser egoístas, que los exhortó a compartir con otros sus bendiciones. Y este grupo, hermanos, al cual ahora Juan el Bautista les está hablando, parece ser que tienen unas oportunidades únicas y por primera vez son presentados ellos como los publicanos. Es la primera mención en el Evangelio de Lucas de la palabra publicanos, en la narración del Evangelio. Pero Lucas, y obviamente en el desarrollo del estudio del Evangelio de Lucas nos vamos a dar cuenta, que va a mencionar a menudo a los publicanos en el resto del Evangelio. Estos publicanos, hermanos, eran interesantes porque creo que estaban ligados a personas que estaban asociadas al cobro de impuestos. Y obviamente también cuando vemos aquí estas declaraciones literalmente enseñándonos la manera en la cual ellos se encontraban viviendo. Era esta clase de persona que arrendaba de los impuestos o rentas públicas y de las minas del Estado, acorde, hermanos, a la antigua Roma. Por eso cuando usted encuentra al publicano presentado, ¿verdad?, que se golpeaba su pecho y decía: Dios, sé propicio a mí pecador. Estas personas estaban bajo el servicio del imperio romano y que a menudo eran despreciados por tanto los romanos y tanto a quienes les cobraban los impuestos. Ahora,
Cuando pensamos en los publicanos, hermanos, recuerde que eran los que recogían los impuestos de los romanos y eran en muchas maneras deshonestos, exigiendo más de lo debido al pueblo. Esta pregunta, hermanos, de los publicanos y de su deseo de ser bautizados, estaba indicando, hermanos, una acción que yo creo que está haciendo falta en el pueblo de Dios en la actualidad, y por eso creo, hermanos, que el título del devocional encaja perfectamente bien en lo que quiero compartir para ustedes en este devocional. Una vez más, vemos que cuando el mensaje de la palabra de Dios llega, toca, afecta la vida de la persona, comienza a afectar el todo de la persona. Y por eso, hermanos, esta pregunta, al ser bautizados o al querer ser bautizados, estaban indicando que había un sincero arrepentimiento en buscar la bendición de parte del Señor a través de obedecer a Él en el bautismo de arrepentimiento. Yo creo que todos en la vida cristiana, hermanos, tenemos áreas de crecimiento espiritual que deben de ser puestas bajo evaluación en nuestra vida como creyentes, y constantemente hacer este tipo de preguntas que hicieron tanto como la gente, tanto como los publicanos y tanto como los romanos, porque en el versículo 10 la Biblia dice que las gentes le preguntaban, pues, ¿qué haremos? En el versículo 12 los publicanos, que eran cobradores de impuestos, dijeron, ¿qué haremos? Y en el versículo 14 también los soldados le preguntaron diciendo, ¿qué haremos? De tal forma que yo creo que la acción inmediata que debería de estar retumbando en nuestra mente y en nuestro corazón es lo que estamos haciendo después de que el Señor nos salvó a nosotros en nuestra vida. Yo creo que si nuestra salvación no nos conduce a tomar ciertos actos de cambios, de transformación en nuestra vida, o algo está mal con el mensaje, o algo está mal con el que recibió el mensaje. Cuando vemos el caso de Marcos capítulo 5 del endemoniado gadareno, que nadie podía atarle y que vivía entre los sepulcros, y que tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que llegaron a él y nadie podía atarle. Pero cuando llegó el Señor Jesús a la vida del endemoniado gadareno, se nos dice que el Señor lo liberó echando a los demonios en los cerdos. Y la Biblia nos dice que el endemoniado estaba sentado y en su juicio cabal, y los que le conocían le vieron. Y la Biblia nos dice que le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Lo interesante después de esto, ahí en Marcos capítulo 5, es que el que había sido endemoniado siguió a Jesús y le dijo que no. Le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Normalmente cuando la salvación llega a la vida de nosotros, deberíamos de poner bajo evaluación en nuestra vida como cristianos qué es lo que estamos haciendo con el mensaje que hemos recibido. Porque los publicanos y los soldados romanos, cuando hicieron esta pregunta, hermanos, de qué haremos, vinieron porque sabían que tenían que hacer una transformación de actos, de actitudes, de cambios en su vida que reflejaran que el mensaje que habían recibido había transformado la vida de la persona. No se nos debe de olvidar que en 2 Corintios 5:17 la Biblia nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, y aquí dice, todas son hechas nuevas. Cuando la persona cree en Jesucristo y el Evangelio ha llegado a afectar el corazón de la persona, es bueno saber, hermanos, que el Evangelio, cuando llega, tiene ese efecto de poder transformador en nosotros, que todos deberíamos de estar haciéndonos constantemente estas preguntas. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué debo de cambiar? ¿En qué debo de mejorar? ¿En qué debo de ser más como el Señor en mi vida? Porque aquí Juan nos enseña dos imperativos en la vida que nos hablan de los trabajos que ambos grupos tenían solamente, y se les pidió que no que dejaran el trabajo, sino que hicieran una reestructuración con la manera en la cual estaban manejando su trabajo. Note el versículo 13, porque dice que les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Bien podríamos pensar que el Señor tenía interés en sacarlos de su trabajo, pero no. Lo que estaba tratando de hacer es dejarlos en ese trabajo y que dentro de ese trabajo se dedicaran a hacer
lo correcto, lo honesto y lo agradable delante del Señor. Creo, hermanos, que cuando encontramos estas palabras de Juan el Bautista, diciéndoles que hicieran lo que era justo y lo que está ordenado, básicamente les estaba enseñando el principio del contentamiento. Creo que la vida cristiana tiene ese elemento fundamental en nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto contentamiento hay? ¿Cuánta satisfacción de seguir haciendo la voluntad del Señor en mi vida se está desarrollando en mí? Porque todos somos llamados en nuestra vida al cambio. Y creo que nuestro buen Dios necesita ayudarnos una vez más, brindándonos su ayuda para hacer lo que es agradable delante del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, sería una catástrofe en nuestra vida como cristianos llegar a ese punto donde ya no hay cambios, donde ya no hay una transformación, donde ya no hay una modificación de fe que nos lleve, como predicaba recientemente en la iglesia, que nos lleve a actuar y a reflejar que estamos siguiendo los mandatos y las órdenes del Señor en nuestra vida cristiana. La fe correcta, hermanos, debe de ser una fe que es progresiva, que acciona, que demuestra los cambios que el Señor está realizando en usted y en mí. Y por eso estas preguntas de estas tres audiencias de la gente dijeron, pues, ¿qué haremos? Los publicanos dijeron, ¿qué haremos? Y los soldados dijeron, ¿qué haremos? 3 veces encontramos esta declaración y una vez más, este devocional es una invitación a la evaluación en nosotros que nos lleve a decirle al Señor, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Él en nuestra vida en este día de hoy? Creo que todos, mientras terminamos este devocional, deberíamos de estarle diciendo, Señor, ¿qué estoy haciendo que no te agrada? ¿Que debo de cambiar? ¿Y que debo de dejar? Porque esto fue lo que sucedió cuando le preguntaron los publicanos. No exijáis más de lo que está ordenado. Y cuando los soldados le preguntaron, ¿qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Y contentaos con vuestras pagas. Lo que les estaba diciendo era exactamente esto. Hagan cambios desde el lugar donde Dios los salvó. Creo que ahí es donde debemos de trabajar el día de hoy, hermanos, una vez más en nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice tu pueblo, Señor. Y como hemos dicho en este devocional, una vez más, ayúdanos a volver a reconsiderar el tipo de cambio, de acciones que debe de haber en nuestras vidas. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.